En este video vamos a hablar sobre qué es el feedback y cómo aplicar feedback en el ejercicio de tu liderazgo y el entrenamiento de trabajos de equipo de alto rendimiento. Te vamos a contar qué cosas no hay que hacer a la hora de dar feedback y qué cosas sí les sugerimos que hagan a la hora de dar feedback para poder potenciar las habilidades en las personas que reciben el feedback. Este es un video que nos pidieron en Instagram, nuestros seguidores de Instagram, así que si todavía no nos seguís en nuestras redes sociales, acá abajo te dejamos nuestras redes sociales de Polisemia Comunicación para que puedas enterarte de todas las novedades que nosotros vamos posteando en Facebook, en Instagram y también en LinkedIn. También puedes dejarnos acá abajo en los comentarios sobre qué temas te gustaría que hablemos en los próximos videos para que podamos tenerlo en cuenta a la hora de grabar estos videos y poder ayudarte a crecer profesionalmente. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal de YouTube, no dudes en suscribirte y además darle clic a la campanita que aparece ahí abajo para que YouTube te avise cuando subimos los próximos videos. Si te suscribís a nuestro canal, compartís los videos y le das like a los videos si te gustan, nos vas a ayudar a nosotros a crecer muchísimo más mejorando los algoritmos de YouTube que nos van a mostrar a más personas y de esta manera vamos a poder llegar a más personas que también necesitan estas herramientas para poder ellos aplicarlas en sus entornos profesionales y construir entre todos entornos profesionales que sean mucho más enriquecedores y de mejor clima laboral. ¿Qué es el feedback? El feedback es técnicamente una señal que nos envía modificada la persona que recibe nuestro mensaje. Nosotros enviamos un mensaje a alguien, esa persona recibe el mensaje y nos envía un mensaje a nosotros que generalmente tiene que ver con hacer referencia a lo que nosotros dijimos anteriormente. Entonces es información que nos viene de vuelta de parte de la persona que recibió originalmente el mensaje que nosotros emitimos. Esto es el concepto de feedback tradicional. Ahora, ¿cómo utilizamos el feedback a la hora de ejercer el liderazgo, a la hora de entrenar equipos de alto rendimiento, cuando tenemos que hacerle devoluciones a nuestros pares, cuando tenemos que hacerle devoluciones incluso a las personas que tienen sobre nosotros mayor jerarquía, cuando queremos incluso aplicarlo a relaciones interpersonales por fuera del ámbito profesional, como pueden ser amistades o familiares? Entonces, ¿cómo hacemos para abordar una conversación que supone hacerle una devolución a la otra persona sobre algo que nosotros estamos observando y que nos parece que si esa persona se lo mostramos, puede en todo caso mejorar su performance? El objetivo principal del feedback, entendiendo que el feedback es una conversación que tiene un formato específico y que lo que busca es ayudar a que el otro mejore la forma en que está desarrollando su comportamiento, pero entendiendo que solamente el otro es el que puede decidir si modifica o no su comportamiento, es una conversación que bien utilizada puede empoderar muchísimo a la otra persona, pero que si se utiliza mal nos puede jugar muy en contra, a nosotros y al otro. Entonces, puede incluso hasta deteriorar la relación con el otro y puede incluso hasta generar el efecto contrario al efecto deseado que nosotros estamos buscando a la hora de dar feedback. Por eso es importante saber cómo dar feedback, que es lo que te vamos a contar en este video. El objetivo del feedback no es decirle al otro lo que el otro tiene que hacer. El objetivo del feedback no es decirle al otro que yo tengo razón sobre un determinado tema y que tiene que cambiar su conducta porque yo lo digo. Eso no es el objetivo del feedback. Digo esto porque muchas veces las personas creen que están dando feedback y en realidad lo que están haciendo es descargándose emocionalmente sobre una determinada situación sobre la que creen que tienen razón y se la quieren imponer al otro y mostrársela al otro de una manera que no es productiva. Entonces, si el feedback no es productivo, realmente se desaconseja, es preferible no hablar antes que decir algo de lo cual después podemos llegar a arrepentirnos. Por eso es importante estar bien capacitado a la hora de dar feedback, tener claro qué es lo que vamos a decir y sobre todo cómo lo vamos a decir y también cómo estamos nosotros emocionalmente en esa situación de feedback, cómo nos sentimos y si vamos a poder abordar al otro de una manera en la cual el otro se sienta bien a la hora de recibir feedback y esté predispuesto a escucharnos y no esté a la defensiva queriendo evitar esa conversación. Si no, vamos a generar una conversación que no va a ser productiva. Resumiendo entonces, ¿qué es el feedback? El feedback aplicado al liderazgo y al entrenamiento de equipos de alto rendimiento es un tipo de conversación específica que lo que busca es mostrarle a la otra persona cómo nosotros, desde nuestra mirada, desde nuestro observador, estamos viendo su performance, su comportamiento,
qué cosas está desarrollando y qué cosas desde nuestra perspectiva creemos que si se las mostramos, el otro podría modificar para mejor su comportamiento y su performance. Entonces, no es una conversación donde yo quiero mostrar superioridad sobre el otro, donde yo le quiero decir que tengo razón y el otro está equivocado, y no es una conversación donde yo juzgo al otro sobre cómo se está comportando. Esto es totalmente desaconsejado y contraproducente a la hora de esperar del otro una respuesta y una recepción buena sobre lo que le estamos diciendo. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de dar feedback? Primero, tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de esa conversación de feedback. Es decir, ¿para qué le damos feedback? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Poder tener claro bien cuál es el objetivo de esa conversación y esa devolución sobre lo que nosotros estamos observando. Porque si no tenemos claro para qué vamos a estar dando feedback, posiblemente todo lo que digamos después en el medio de esa conversación pueda ser confuso, pueda ser poco claro para la otra persona, entonces tampoco va a servir y puede ser que también la conversación se pueda diluir para diferentes espacios o diferentes lugares o se pueda ir por las ramas, como decimos habitualmente, porque a nadie generalmente le gusta que le marquen cosas, entonces la otra persona puede no estar predispuesta para recibir el feedback. Por eso, si la otra persona no está predispuesta para recibir el feedback y encima nosotros no sabemos exactamente qué es lo que le queremos transmitir y cuál es el objetivo, para qué estamos invitando a la otra persona a tener esta conversación, posiblemente esa conversación se pueda bifurcar para diferentes lugares y terminemos no llegando al punto por el cual convocamos esa conversación de feedback. Así que sepan que tienen que tener bien claro para qué van a dar el feedback, que esto también va a ser, yo siempre digo que el para qué en las conversaciones es como una especie de brújula, nos va a guiar hacia dónde queremos ir con esa conversación y va a guiar todas nuestras ideas y todas las cosas que vamos a decir en la conversación. Así que el para qué, el objetivo de cada conversación es nuestro norte, nos indica cómo tenemos que encarar la conversación y si vemos que se está yendo por las ramas o para otros temas, volver de nuevo al eje de la conversación que va a estar marcado por los objetivos. Es conveniente que podamos elegir el día, el lugar y el momento para dar ese feedback. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si damos el feedback al principio de la semana o al inicio de la jornada laboral, posiblemente esa persona se va a quedar mal el resto de la semana y el resto de la jornada si hay algo que tiene que reflexionar sobre lo que le dijimos. De hecho, el feedback busca que la persona reflexione, por lo tanto, si está bien dado, vamos a lograr eso. Y si vamos a lograr que la persona reflexione, la verdad es que si tiene toda la jornada laboral por delante o toda la semana por delante, hasta que pueda procesar todo lo que le dijimos, quizás le vamos a generar una incomodidad que se podría evitar si lo hacemos en el último horario de la jornada o si lo hacemos más sobre el fin de la semana laboral. Y por otra parte es importantísimo también tener en cuenta en qué lugar le vamos a dar el feedback. No es solamente en qué momento, sino también en qué lugar. Que sea un lugar donde la persona se pueda sentir cómoda, que sea un lugar donde no haya más personas. No hay que dar un feedback adelante de muchas personas, porque a nadie más que a la persona que está recibiendo el feedback le debería interesar el feedback que le estamos dando. Entonces, buscar el espacio, si es una oficina donde hay de pronto muchas personas, bueno, salir de esa oficina, ir a otro lugar, ir a tomar un café afuera, buscar un espacio donde podamos crear un contexto para que la persona se pueda sentir cómoda y se pueda abrir a recibir el feedback que le vamos a estar dando. Si ya tenemos claro para qué le vamos a dar el feedback y también tenemos claro en qué momento y en qué lugar le vamos a dar feedback, tenemos que prepararnos y diseñarnos para ver sobre qué específicamente vamos a estar conversando, ¿no? O sea, cuál es el contenido específico de la conversación de feedback y prepararlo. Para eso tenemos que tener en cuenta esto que es el corazón del feedback y es buscar mostrarle al otro las acciones que nosotros estamos observando que nos parecen que si las modificara podría obtener un mejor resultado. Pero el feedback no es una conversación en la cual nosotros juzgamos u opinamos sobre el otro. Este es el corazón del feedback. El feedback no tiene que ser evaluativo. El feedback tiene que ser descriptivo. Descriptivo significa que yo voy a mostrar simplemente, sin juzgar, lo que observo.
Y esto es fundamental porque si yo no juzgo y simplemente describo, lo que voy a estar mostrando son hechos, son acciones, son resultados, pero no voy a estar mostrando necesariamente una opinión que busque criticar o cuestionar al otro. Y esto va a hacer que la persona no esté tan a la defensiva y pueda estar más disponible para recibir la información que le vamos a estar dando y en todo caso esa persona reflexionar sobre esa información que le vamos a estar dando. Porque saben que la realidad es que el otro va a cambiar si el otro quiere cambiar, no porque se lo digamos nosotros. Es así. O sea, el otro va a cambiar porque entiende que quizás lo que le estamos diciendo le resulta beneficioso, va a cambiar porque le estamos mostrando algo que antes no vio y que ahora lo está viendo, pero no porque nosotros le digamos, ¿sabes qué? Tenés que cambiar esto. O sea, eso no va a pasar. Eso es una ilusión de la persona que está dando feedback, pero en la realidad eso no pasa porque cada uno elige qué hace y qué deja de hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es mencionar los hechos concretos, hablar de hechos y de acciones, pero no hablar de lo que nosotros opinamos, no hablar de la persona, sino de lo que la persona hace o deja de hacer, pero no sobre cómo nosotros creemos que esa persona es. Porque si nosotros le decimos a la persona, vos sos tal cosa, por ejemplo, no es lo mismo decirle, tenías que llegar a las 8 y llegaste a las 9, que le digamos, sos una persona impuntual, porque sos impuntual, y juzgar que es impuntual. Nosotros en todo caso hablamos y decimos lo que vemos en acciones de la persona, por acción o por omisión. Entonces yo le puedo decir, vos tendrías que haber llegado a las 8 y llegaste a las 9, es un hecho concreto y es en todo caso una acción que se dio a partir de la cual esa persona llegó y obtuvo un resultado que es llegar después del horario previsto. Pero no es lo mismo que yo le diga, vos sos una persona impuntual. Entonces no me gusta que seas impuntual. Porque si yo le digo que es impuntual, es hasta contradictorio, porque le estoy pidiendo puntualidad a una persona que la estoy juzgando como impuntual. Y yo al decirle sos, le estoy hablando a quien creo que esa persona es, y no le estoy hablando a las acciones. Y si nosotros creemos que alguien es de una determinada manera o le estamos diciendo a esa persona que es de una determinada manera, esa persona no va a poder cambiar porque en realidad su cerebro está interpretando que esa persona ya está definida como impuntual. Entonces, ¿cómo le va a pedir puntualidad a un impuntual? Es contradictorio el enunciado. O sea, no funciona hablándole a el ser de la persona, que en este caso sería el sos. Funciona hablando sobre las acciones. Entonces, yo puedo decirle, mira, observé, porque además esto es irrefutable. Yo le puedo decir a alguien, vos sos impuntual, y la persona puede decir, no, yo no soy impuntual. Le puedo decir a alguien, vos sos poco solidario, y me va a decir, no, yo soy re solidario, porque la opinión es debatible, pero el hecho no. Cuando nosotros hablamos de hechos, no estamos abriendo debates, estamos simplemente mostrando acciones y hechos concretos. Entonces, eso permite evitar la confrontación. Entonces, y es mucho más productivo, porque si la persona observa los hechos, puede llegar a la conclusión de que quiere cambiar la forma en que está obteniendo esos resultados para intentar obtener otros. También es bueno que nosotros podamos observar cuáles son las devoluciones de la persona hacia nosotros, cuáles son sus impresiones, si coinciden con las nuestras. La realidad es que el feedback es una forma de compartir o comparar nuestra autopercepción con la percepción de la otra persona. Por lo tanto, es interesante también desde nuestra parte a la hora de dar feedback poder estar abiertos a ver qué le pasa a la otra persona cuando nosotros le estamos dando un feedback. El otro tema tiene que ver con esta cuestión de si el feedback es positivo o el feedback es negativo. Positivo o negativo son en realidad dos opiniones, dos interpretaciones, y lo que para alguien, y es relativo, porque lo que para alguien puede ser positivo puede ser negativo para otra persona, y lo que para la primera persona puede ser negativo, para la segunda puede ser positivo. Entonces es muy subjetivo y muy relativo a quien está interpretando la situación, que sea positivo o negativo. Entonces, sí es cierto que hay veces en las que hablamos de cosas que son más lindas de escuchar y hay cosas que a veces son menos lindas de escuchar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí entiendo, y todos entendemos a qué voy en realidad con esto de positivo o negativo. Haciendo esta salvedad, entonces, de que lo positivo o lo negativo es muy subjetivo y es muy relativo a quien está observando, sí es cierto que podemos consensuar que hay feedbacks que son más destacando las acciones
que entendemos que son para ponderar y hay otros feedback que son para hablar sobre aquellas cuestiones que entendemos que no son para ponderar o que nos gustaría que fuesen distintas. Entonces, si a esto le decimos positivo y negativo, bueno, podríamos acordar estos términos para hacer referencia a estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que yo observo como consultora? Y esto sí me parece que es algo para que las empresas empiecen a repensarlo. Cada vez que en las empresas se da la práctica del feedback, a mí hay cosas que me llaman la atención y tienen que ver con estas cuestiones de, mayormente suelen dar feedback en muchos casos por obligación, porque lo tienen por protocolo, porque lo tienen como norma, porque tienen que cumplir con ciertos requisitos de dar 2 feedback o un feedback anual, y quizás la persona que da feedback no sabe dar feedback, entonces no termina cumpliendo la función. En otros casos lo dan por obligación, pero no porque, y por cumplir el requisito, pero no porque realmente estén convencidos de que sea el momento para dar el feedback. Entonces tampoco sirve. Y la otra cuestión que veo muy frecuentemente en las culturas empresariales de algunas empresas es que, por ejemplo, hablan solamente cuando entienden que ese feedback es negativo y quieren hablar sobre algún determinado tema, ¿no? Entonces esta conversación del tipo tenemos que hablar está como muy asociado a lo negativo, y la realidad es que si no damos feedback positivo, estamos perdiendo una oportunidad valiosa de mostrarle a los colaboradores y a las personas qué cosas sí están haciendo bien y queremos que sigan haciendo. Y entonces se asocia el feedback a lo negativo y no a lo positivo. Y ahí es donde me parece que la noción de feedback pierde fuerza, porque ¿quién va a querer recibir un feedback negativo todo el tiempo? Entonces me parece que el feedback es una instancia de conversación donde podemos mostrar lo positivo y lo negativo, entendiendo positivo y negativo, ¿no? Como dije antes, entre comillas, haciendo referencia a aquellas cosas que entendemos que se pueden modificar y mejorar, y aquellas otras cosas que queremos que no mejoren porque nos gusta mucho que los colaboradores las sigan haciendo. Un dato curioso sobre el tema de lo positivo y lo negativo en el feedback tiene que ver con que habitualmente asociamos lo negativo con algo que no nos gusta recibir o escuchar, y el impacto emocional que genera es muy fuerte. Entonces se estima que la desproporción que hay entre el feedback positivo y el feedback negativo tiene que ver con una proporción de 3:1. O sea, que si nos dan un feedback negativo, esto equivale a tener que recibir 3 positivos después para compensar el impacto emocional que nos generó recibir este. O sea, recibimos un feedback negativo, la emocionalidad que nos genera hace que nos desplomemos. Entonces, para poder equilibrarlo, tengo que darle 3 positivos, ¿no? O sea, tengo que mostrarle 3 cosas que hace bien para equilibrar o compensar el impacto emocional que genera una cosa que queremos mostrarle que nos gustaría que haga distinto. Funcionamos así las personas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también es importante tenerlo en cuenta. Si sabemos que funciona así, generalmente vamos a tener que mostrar 3 cosas buenas a una a mejorar, para que no se genere un daño emocional en quien recibe el feedback. Eso tiene que ver con cuidar a las personas, ¿no? Y anticiparnos a equilibrar esta desproporción que a veces puede darse a la hora de decirle a alguien algo para mejorar. Imagínense que nosotros queremos mostrarle a un colaborador nuestro 4 cosas para mejorar y se las digo las 4 juntas. ¿Qué creen que va a pasar? Detona. No, le tendría que mostrar de a una en todo caso y con cierta periodicidad, o sea, ir como dosificando esa información y esas acciones, salvo que el efecto que quiera generar justamente sea eso, pero bueno, no es en todo caso el objetivo del feedback. El feedback, el objetivo que tiene es empoderarlo, por eso digo que es importante tener en cuenta para qué estamos dando feedback, ¿no? Que fue el primer punto que les mencioné más arriba. Y otra cuestión a tener en cuenta tiene que ver con ser concretos a la hora de hablar sobre una determinada situación. Si nosotros somos muy amplios, muy poco claros, muy vagos en lo que estamos diciendo, la persona no va a poder entender exactamente sobre esa situación de la manera en que nosotros necesitamos que lo vea. Entonces es importantísimo poder mostrarle exactamente qué es lo que observamos. ¿En qué situación nosotros observamos la impuntualidad, por ejemplo?
Y otra cuestión tiene que ver con hacerlo en el momento oportuno. Yo no le puedo decir 4 meses después que hace 4 meses atrás llegó a las 9 en vez de a las 8, porque ni se va a acordar. Entonces tengo que mostrárselo en el momento en el que ocurre la situación. Y otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar feedback es a quién se lo estamos dando. Piensen que no somos todos iguales y que en realidad hay personas que pueden llegar a tener un comportamiento que quizás no lo van a poder modificar por algo que tiene que ver quizás con su estructura mental, psicológica o por el motivo que sea. Entonces, ¿tiene sentido hablar sobre temas que nosotros creemos que la otra persona no va a poder modificar? No, definitivamente no. Entonces, tengo que poder hablar sobre temas o darle feedback sobre temas sobre los que creo que esa persona va a poder cambiar. Si no, ese feedback no tiene sentido. No lo hagan porque van a estar condicionando mal a la persona, deteriorando la relación, poniéndose a ustedes en un lugar súper incómodo. Entonces no tiene sentido, no lo hagan. Definitivamente no, porque además no van a obtener un resultado. Entonces no pierdan el tiempo ahí. Bueno, hasta acá entonces todas las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de dar feedback. Por supuesto que esta es la teoría y una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cuesta a veces desde la práctica hacerlo. Nosotros lo que hacemos en Polisemia Comunicación cuando brindamos las capacitaciones es justamente poner a los participantes en situación y hacer que ellos den feedback para nosotros darle feedback sobre el feedback que están dando, ¿no? Hacemos feedback del feedback para poder mostrarles cómo mejorar esas conversaciones de feedback y entrenarlos para que puedan dar buenos feedbacks. Así que eso sí lo hacemos y está buenísimo porque una cosa es tener claro los conceptos y otra cosa es poder implementarlos. Entonces, pero bueno, en este video lo que quería era como acercarles estas nociones generales para que puedan tener en cuenta estas cuestiones y poder empezar a pensar la conversación de feedback de otra manera si es que no compartían estas ideas antes de llegar a este video. Hasta acá entonces todas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar feedback. ¿Qué cosas no hay que hacer? Bien, lo que dijimos, no hay que desenfocarnos del objetivo del feedback, que es empoderar a las personas. No tenemos que juzgar a las personas a la hora de dar feedback. Tenemos que entender que esas personas pueden eso, ven eso, observan eso y desde su lógica eso es lo que están pudiendo ofrecer. Por lo tanto hay que evitar juzgar y sí describir situaciones. Por otra parte, hay que hacerlo en el momento oportuno, hay que hacerlo no fuera de tiempo, sino en el momento indicado, en el contexto indicado, en el lugar indicado, a la persona indicada y también hacerlo en privado. A nadie le gusta recibir feedback público sobre cosas que entendemos que pueden ser espacios de mejora. Tampoco hay que hablar a través de terceros, por ejemplo, decir X persona me dijo que tal cosa, porque entonces estamos comprometiendo a la X persona y la estamos exponiendo frente a la persona que le estamos dando feedback. En realidad esta tercerización así donde vamos a través de terceros no sirve. Siempre es conveniente hablar desde lo que nosotros observamos, porque además ahí es donde nosotros podemos en todo caso mostrar nuestro punto de vista y no corrernos nosotros del centro de la conversación que tiene que ver con mostrar nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, pues la otra persona podría decirme, no, pero este X observa así porque tal cosa. Entonces, evitar el ir a través de otra persona o a través de un tercero, ¿no? Y finalmente lo que no hay que hacer es no ir preparado a dar feedback. El feedback es una conversación que si nosotros la preparamos bien y entendemos bien la esencia y a lo que apunta, realmente es una conversación muy positiva, es una conversación de mucho empoderamiento y de muchas posibilidades para las personas. Acostúmbrense a dar feedback, acostumbren a pedir feedback si no lo están recibiendo, estar abiertos a recibirlo también. Pero sobre todo esto, entender que si nosotros vemos el feedback como una oportunidad, como una posibilidad para hablar sobre las cosas que le podemos mostrar al otro, que nosotros observamos y que quizás esa persona no está observando, es una oportunidad de crecimiento para nuestros colaboradores y realmente para los proyectos en los que estemos, porque en la medida en que las personas puedan desempeñarse mejor, por supuesto que eso se va a ver reflejado en los resultados que obtengan en los proyectos. Así que ya saben que es una herramienta muy valiosa y que espero que a partir de ahora puedan aplicarla muchísimo y que les pueda dar muy buenos frutos en sus relaciones interpersonales y ayudar desde el liderazgo, porque esa es la función del líder, a hacer crecer a sus equipos de trabajo.
Espero que les hayan servido todas estas recomendaciones. Tengan en cuenta que son eso, justamente, recomendaciones para poder dar feedbacks que empoderen. Y tengan en cuenta que, como toda ciencia social, la ciencia de la comunicación es una ciencia que en realidad hay que adaptar cada recomendación, por ejemplo en este caso, a la situación concreta, porque no son leyes rígidas, sino que simplemente tenemos que ir adaptándolo a cada situación y tener ese margen de flexibilidad. Así que espero que les sirvan todas estas recomendaciones. Cuéntenme por favor acá abajo en los comentarios, que me va a encantar leerlos, cuál es su experiencia a la hora de recibir feedback y cuál es la experiencia que tuvieron a la hora de dar feedback, si es que han dado feedback, si les cuesta, si no les cuesta. Y ojalá que todas estas recomendaciones les sirvan muchísimo para poder tener conversaciones de feedback que los ayuden ustedes a hacer crecer a otras personas. Si te gustó este video, entonces déjanos un like, compartilo con todas las personas a las que creas que les pueda aportar toda esta información y déjanos acá abajo en los comentarios sobre qué otros temas te gustaría que podamos hablar en los próximos videos. Te mando un beso grande, nos estamos viendo.